Bueno, feliz día, no, pero gracias por venir. Bueno, hacemos silencio por favor y damos la bienvenida a Mario Porto, que es graduado del Joaquín B. González, es profesor de Historia, fue diputado nacional, fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años y tiene una vasta experiencia y aparte una mirada bien interesante sobre la educación, desde el lado de la gestión, pero también desde un lado del pensamiento. Así que le damos la bienvenida y muchísimas gracias, Mario, por prestarte a venir a compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. La verdad que, de acuerdo a las palabras del vicegobernador sobre la necesidad de hacer políticas de Estado y de llegar a acuerdos que superen la coyuntura, me parece que eso hay que actuarlo. Por lo tanto, estar de nuevo en Berazategui, donde estuve tantas veces, y invitados por un partido que no es el mío, implica una actuación positiva. Para mí una experiencia interesante, novedosa. Todos estamos acostumbrados a un lenguaje de públicos determinados. Y por lo tanto, para mí es una experiencia realmente enriquecedora. Ojalá que si somos capaces de actuar acuerdos, podamos llevar adelante una discusión más enriquecida. Y hacerlo, bueno, con Andrés, la verdad que el panel es lleno de amigos, tanto Andrés Delich como Luis Tonelli, Gustavo Yáñez. No es ninguna novedad para mí dialogar con ellos. Por lo tanto, es una etapa más de nuestros encuentros y con muchos de ustedes. Voy a decir dos o tres cosas generales y después voy a la exposición. Digo, en primer lugar, voy a exponer en un marco quisiera algunos supuestos. Digo, el primer supuesto es que yo no creo que cuando uno está en una gestión es fundacional y por lo tanto tampoco creo que cuando uno se va todo se termina. Por lo tanto, en ningún momento de mi exposición quiero que ninguna de mis palabras sea en defensa del pasado. Yo no soy viuda de mi gestión. Y creo que, por lo tanto, cualquiera que venga después de uno tiene legitimidad de reformar las cosas que uno hizo. Y si uno volviera, tendría que reformar las cosas que uno hizo, seguramente. Ese punto me lleva a otra segunda consideración, que es que cuando uno pasó por una gestión, no es bueno cuando se va a ponerse en el lugar del sabio, ¿no? Del que se las sabe todas y que si uno estuviera estas cosas no ocurrirían. En general las cosas ocurren, más o menos parecidamente. Y algunas se resuelven parecidamente y otras no. Pero me parece que muchas veces a mí, todavía, yo hace 6 años que dejé ser ministro, pero todavía a veces la prensa recurre a mí, fundamentalmente cuando hay conflictos, ¿no? Yo estoy como muy congelado en la idea del conflicto paritario. ¿Será porque tal vez a la sociedad argentina solo le preocupa mucho la educación a través de sus medios masivos cuando hay conflicto paritario? Y después se olvida. De todas maneras, ahora después voy a referirme a eso porque deja buena agenda el conflicto. Y cuando me preguntan, me dicen, no, a usted no le pasaba. Si a mí me pasaba todo exactamente lo mismo que le pasa a los demás. A veces lo manejaba de manera distinta y a veces lo manejaba de manera parecida. Y a veces me equivocaba y a veces acertaba.
Por lo tanto, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta que hizo cosas algunas buenas, otras se equivocó, otras no tuvo fuerza para impulsarlas, otras no se le ocurrió la idea y otras prefirió otras urgencias. Entonces, tercer punto, por lo tanto, de esta introducción, cuando uno está en una gestión intensa, hay algo que aprende, que es ser comprensivo con lo que viene luego. ¿No? A uno lo hace mucho más paciente, mucho más comprensivo, sabe la complejidad, y a mí por lo menos no me gusta dármela de cancherito, de decir, bueno, esto no entienden nada, o yo sabía mucho, y que no es verdad, porque hay muchos golpes encima, muchas tensiones, muchos errores, ¿no? Muchas responsabilidades, porque cuando hagamos el diagnóstico de la educación argentina, bueno, cada déficit uno forma parte de ese déficit, ¿no? Así que eso es inevitable. Considerado esto general, digo, ¿en qué marco de debate me gustaría encuadrar el tema de este dilema de la inclusión y la calidad, ¿no? Que es contestar una pregunta que a mí siempre me inquietó, fundamentalmente sobre el secundario y fundamentalmente desde la obligatoriedad del secundario, que cómo hacemos para resolver este dilema de no expulsar en nombre de la excelencia, pero no dejar de enseñar en nombre de la inclusión, ¿no? Y es un dilema que nos cuesta mucho resolverlo. Porque hay una historia detrás, de una historia de la primaria inclusiva y de la secundaria como selección social, ¿no? El modelo sarmientino de educación popular y común y el modelo mitrista de élite gobernante a través de las escuelas nacionales. Por lo tanto, cuando uno quiere quebrar esa historia tan larga y en la que casi todos nosotros nos hemos formado en una secundaria que seleccionaba, pasar a una secundaria que incluye y que tiene que retener y que se hace obligatoria y que no sea en detrimento de los resultados de aprendizaje, es complejo. Y que por lo tanto, después lo voy a decir, pero por lo tanto nos tiene que llevar a replantear con qué formato de secundaria vamos a asumir un objetivo diferente. Y me parece que todavía estamos en esa disyuntiva que llevó a lo que yo considero algunos errores, pero que tienen una lógica. El error de la ley federal, aquella de extender la primaria a 9 años y hacer un polimodal en donde el secundario lo comprimimos en 3 años, que fue un fracaso, pero fue un fracaso vinculado a una historia que tenía en la primaria la mejor experiencia de cruzar calidad no sé si calidad, buenos resultados de aprendizaje con expansión de la matrícula. Entonces, me parece que partiendo de una lectura histórica que capaz que era acertada, se tomó una decisión que para mí fue equivocada. Por lo tanto, bueno, hay que contestar esa pregunta. Y digo, esto es un debate. Y un debate que es extraordinario que lo hagamos acá pluripartidariamente, a partir de distintas tradiciones políticas e ideológicas. No sé si a partir de distintas tradiciones pedagógicas. La verdad que yo no tengo tan claro que el sistema de partidos políticos en la Argentina resguarde dentro de sí distintas tradiciones pedagógicas. Me parece que viene como cruzado, ¿no? Ese fenómeno. Pero me parece que bueno que dialoguemos entre todos y yo estoy muy feliz de hoy, como opositor, participar de este debate y bueno, y aparte estar tan cómodo entre ustedes y poder decir lo que pienso. Y ojalá que podamos contribuir, ¿no? a algunos ámbitos de consenso. Me parece que la educación es un buen campo para encontrar algunos acuerdos. Me parece que es un buen campo. Me parece que hay otros campos que son más dificultosos. Pero me parece que en este podríamos avanzar bastante, ¿no? Porque aparte muchas veces hemos estado cruzados. Yo era ministro cuando Andrés y Gustavo estaban en la Conducción Nacional,
Y teníamos problemas parecidos y tratamos de resolverlos con las mismas inquietudes. Yo también quiero poner algún supuesto, ¿no? Digo, a ver si lo podemos poner de acuerdo en otro supuesto que yo siempre digo. Discutimos en el ámbito del capitalismo. Me parece que nuestro debate no va a ser, por lo menos en los próximos tiempos, fuera del ámbito de discusión del capitalismo. Por lo tanto, no es que vamos a hablar de eso hoy, pero hay que pegar una mirada a cómo va a evolucionar ese sistema. Lo hacemos, sí, acá me parece que no hay ninguna duda, en el ámbito de la democracia. Todos sabemos que hay otras alternativas para poder acceder al poder, pero ninguna de las otras las consideramos correctas, las hemos desechado como sociedad. Entonces, es bueno tener ese marco, saber que vamos a discutir en ese marco, que implica algunas reglas y algunos cuidados. Pero fundamentalmente, y por ahí en la presentación de hoy se vio, vamos a discutir en medio de una sociedad cada vez más plural. Y creo que la pluralidad está transmitida incluso en este ámbito, seguramente, ¿no? Todos los que estamos acá, en esta buena convocatoria que has tenido, seguramente tenemos distintas maneras de organizar nuestras familias, tenemos distintas maneras de afrontar nuestras relaciones personales, nuestras definiciones ideológicas, nuestras tradiciones políticas, nuestra sexualidad, nuestras creencias religiosas. Estamos en una sociedad compleja, plural, y la educación tiene que hacerse cargo de eso, porque si la educación cree que va a poder transmitir un modelo de ideología único, homogéneo, frente a una sociedad muy heterogénea y muy plural, con muchas tradiciones cruzadas entre sí, es dificultoso. Y la última necesidad del marco es saber que acá se dijo, y yo lo adhiero, que lo hacemos para mirar el futuro. Yo soy historiador, por lo tanto creo que el pasado es importante, ¿no? La verdad no creo que no hay que mirar el pasado, pero lo que estamos discutiendo es el futuro. Los educadores, como los que hacemos política, somos gente que tenemos ojos en el futuro, ¿no? Y recién el gobernador decía algo que yo también quiero acompañar, que es, y el futuro es, ¿qué hacemos hoy para que el futuro se parezca a lo que nosotros quisiéramos que fuese el futuro? Por lo tanto, el mediano plazo y el corto plazo empiezan el mismo día que el largo plazo. O sea, es pensar hoy hacia el futuro, pensar hoy para el futuro, y con una ética del futuro que los educadores tenemos, ¿no? Porque nosotros educamos para una sociedad en la cual capaz que no vivamos, ¿no? Y por lo tanto tenemos una responsabilidad ética frente a una sociedad que probablemente no compartamos. Bueno, dado ese marco, bajamos al llano, porque en el llano hay debate más urgente, ¿no? La provincia de Buenos Aires no pudo todavía resolver su paritaria, que es un tema siempre muy complejo. Llegamos a junio con esa dificultad, en el marco de los 100 años de la reforma universitaria, que es una de las grandes tradiciones del radicalismo argentino, pero con un nuevo debate puesto en público sobre el papel de las universidades y la relación entre universidad y pobreza, y con esta tensión que hay entre calidad e inclusión, ¿no? Que nos obliga, y seguramente aquí los otros panelistas van a enriquecer esta idea, definir qué estamos pensando sobre cuándo hay calidad, y el tema de la inclusión, que es un concepto tan gastado que yo lo replantearía en algún momento, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, digo, es el enorme esfuerzo de incluir a los excluidos en un sistema que los expulsó. Y por lo tanto los incluimos en un sistema que no transformamos, entonces nos va a volver a expulsar. Y por lo tanto que nos tenemos que plantear cómo transformamos este sistema para que los que son expulsados del sistema no vuelvan a ser expulsados del sistema. Y que realmente es difícil creer que vamos a incluirlos si el sistema es el mismo, ¿no? Me parece que eso es de un esfuerzo muy grande, y
evitamos la transformación para quedarnos en la inclusión. Y eso creo que tiene patas cortas. Por otro lado, en el marco de esta obligatoriedad de la escuela secundaria, porque casi siempre cuando decimos inclusión y calidad lo que estamos pensando es en la escuela secundaria, porque tenemos una falsa creencia que en la primaria todo va bien, ¿no? Y eso no ocurre, pero como la primaria es como el pibe que no nos trae problemas en el aula, y como no nos trae problemas creemos que no tiene problemas, ¿no? Y como nos dan unos indicadores la primaria más o menos satisfactorios en cuanto a repitencia, en cuanto a escolaridad y en cuanto a retención, pensamos que ahí no hay problemas estructurales, que sin duda los hay y se trasladan después a la escuela secundaria. Y la escuela secundaria aparte nos está pidiendo la obligatoriedad, que no es la obligatoriedad de la ley 1420, que estaba sobre la familia. Había una obligatoriedad que el Estado controlaba sobre la familia para que la familia cumpliera con ese mandato. En la edad de los adolescentes la obligatoriedad cambia, porque es muy difícil estar sobre las familias en una edad de tanta autonomía, y parecería ser que entonces la obligatoriedad pasa hacia el Estado, que es el responsable ahora de que esos chicos completen la escuela secundaria. Y estamos en un dilema que me parece que necesita de pluralidad de voces para poder solucionar. ¿Qué tendencias veo? Vos parame. ¿Qué tendencias veo en los últimos décadas o en qué marco se da esta discusión? Yo digo, por un lado hemos tenido aumento de escolaridad. Recién el vicegobernador con corrección decía 5 millones de alumnos. Yo me fui hace 6 años diciendo 4,5 millones y me quedó eso. Por lo tanto hay un crecimiento de escolaridad, que es una dinámica que está más allá de las gestiones ministeriales y de gobierno, es una dinámica de la sociedad argentina y bonaerense en este caso en particular. Yo me voy a referir más a mi experiencia, que es la bonaerense y no la nacional. Entonces me parece que si yo marcara 5 tendencias, hablaría de esta tendencia al crecimiento de la escolarización, sabiendo que todos estamos de acuerdo con que si la escolarización no crece, fracasamos. ¿Por qué? Y porque queremos que todos los chicos vayan al jardín de infantes, y sabemos que todavía hay dificultades, por lo menos en sala de 3 y algo de 4. Sala de 5 ha crecido de manera muy positiva, porque queremos que todos los chicos que van a la escuela secundaria terminen la escuela secundaria, recién daban cifras al respecto. Lo que nos dedicamos a la educación, creemos que incluir es egresar, ¿no? Creemos que incluir es aprender. No. Ojo, yo prefiero que ingresen, pero no me conformo, me parece que no hay un éxito de integración y de inclusión si el chico no aprende, ¿no? Ni tampoco me satisface que no abandone la escuela, pero sí abandone el aprendizaje adentro de la escuela. Eso es un fracaso. Por lo tanto, bueno, me parece que hay una tendencia al incremento de la escolarización, pero grandes problemas con respecto a la retención y al egreso. Y también otra tendencia ha sido que viene desde hace ya mucho tiempo, y si uno lee historia de la educación, es cíclico, la insatisfacción en los resultados de aprendizaje. Que es justo, me parece que es correcto estar insatisfecho, me parece que hay que estar alarmado. Creo que no hay que enojarse con las evaluaciones. Me parece bien evaluar. Después podemos discutir cómo, pero me parece que es bueno hacer seguimientos, y no hay que ser tan injusto con la escuela, por lo menos en estas 2 décadas. La escuela, cuando se derrumbó el clásico sistema social argentino, cuando los bancos no pagaban a sus ahorristas y las industrias cerraban y el Parlamento no daba respuesta y la Iglesia no lograba construir el diálogo, la escuela era el último pedazo de Estado que seguía en pie y que seguía tratando de integrar a los desiguales. Y cuando salimos de la crisis grande del 2001-2002, todos nos volcamos de manera, me parece, exageradamente injusta hacia la escuela.
incluso transformando un concepto valedero de la escuela como la institución más legítima para alimentar a los que necesitaban alimentarse, lo transformamos en el peyorativo término de comederos, y me parece que le hizo mal a la docencia. Pero yo creo que la docencia nos hacemos mal a nosotros mismos, porque en general tendemos a regocijarnos y a aplaudir a los que discursean burlándose de nosotros, y me parece que los docentes no somos tan malos. Tampoco somos tan buenos, pero me parece que a veces es exagerado la autodenigración. Y que creo que son mayoría los docentes de los cuales tenemos que estar orgullosos. Pero bueno, la tendencia fue esa. Creció la escolarización, bajó los resultados, o no pudimos crecer en la misma manera en los resultados educativos. Incrementamos el financiamiento, pero la sociedad argentina siente que el incremento de financiamiento no fue una buena compañía para elevar los resultados de aprendizaje, y vivimos en una permanente puja salarial docente, que fue otro de los grandes marcos del debate educativo de los últimos años. Seguirá siendo, aviso. Cuando hay crecimiento discutimos distribución, y cuando hay crisis discutimos defensa del valor del salario. Por lo tanto, no hay manera de salir de esa puja. O puja distributiva o puja defensiva, pero no hay manera. Pero bueno, hay un tema que si queremos llegar a acuerdos y pensar en el futuro, tenemos que debatirlo sin miedo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es qué pagamos cuando pagamos salario docente. ¿No? ¿Qué es lo que paga el salario docente? ¿La hora en clase? ¿O paga la capacitación domiciliaria cuando se prepara la clase? ¿Paga la atención hacia alumnos y familia? ¿La educación solo dar clase? No, digo, y lo tengo que discutir. Y yo sé que cuando estás en el gobierno no quiere que se discuta eso. La relación que tiene el ministro de Educación con el gobernador y el ministro de Economía es la misma pasa en los gobiernos. Porque aparte, todo el gobierno, menos nosotros, odia la educación. Porque cada vez que hay un aumento salarial, es más que el presupuesto del Ministerio de Agricultura, el aumento. Entonces eso hace tambalear. Y aparte, el resto del ambiente no entiende mucho la educación, porque una hora son 45 minutos, ya con eso, ¿no? Explicarle a un tipo que una hora son 45 minutos, ya, bueno, ahora se han emparejado eso. Lo digo como chiste, pero me parece que pensar eso, si uno hace cuentas, de lo que se llama comúnmente pagar por cargo y no por hora dictada, es un monto monstruoso, pero algún día tenemos que discutirlo, aunque no sea para solucionarlo mañana. Entonces, esas son las características que yo veo, ¿no? Más escolarización, dificultades en los resultados de aprendizaje, aumento del financiamiento educativo, mucha inversión, mucha puja salarial, y lo que vivimos en la provincia de Buenos Aires, estamos inmersos en un fenómeno particular que es la desigualdad de la política fiscal, la desigualdad federal de la política fiscal, ¿no? O sea, los hombres de la provincia de Buenos Aires y las mujeres, o sea, su gobierno, hacemos un esfuerzo enorme, ¿no? Y nos enorgullecemos, no sé cuánto estará ahora el porcentaje, pero 40 menos. Somos el 40 del sistema. Pero invertimos el 33, el 32, el 35, el 30. Hay entre el 30 y el 35 del presupuesto educativo de la provincia es para educación. Y eso nos enorgullece, somos la provincia que más invierte de su presupuesto en porcentaje en educación. Y eso nos pone contentos por nuestra responsabilidad, pero también nos demuestra que somos pobres. Porque tenemos que invertir mucho más para hacer lo mismo, o a veces para hacer menos. Somos los que más invertimos en proporción, pero nuestros salarios y nuestra inversión por alumno están por debajo de la media nacional. Entonces, la injusticia fiscal hacia la provincia de Buenos Aires es un debate que supera el tema educativo, ¿no? Pues yo siempre lo digo, si una persona
invierte el 90% de su sueldo en alimentar a sus hijos, es un buen padre, pero aparte es pobre, ¿no? O sea, sería más irresponsable si invirtiera el 50% y sus hijos se morían de hambre. Pero un día va a tener que invertir el 100% y no le va a alcanzar. Y entonces eso creo que tenemos que plantearlo, porque si no, ninguna gestión va a poder resolver este tema. Y eso no significa ser más eficaces las administraciones, y no significa no administrar mejor, pero saber que lo que vamos a conseguir de esa administración mejorada, tal vez mucho mejor de lo que yo hice, no cambia la variable. ¿No? Nos falta 10, vamos a rescatar 1, nos falta 9. Digo, y ahí en esa disyuntiva nos movemos, y es lo que a mí me hace ser no resignado, pero sí comprensivo. Por lo tanto, este tema educativo, bueno, se da con otras variables. La persistencia de las desigualdades sociales. Vemos una influencia muy grande en los resultados de aprendizaje de los medios masivos de comunicación y de la revolución tecnológica y de la información y de las nuevas culturas juveniles. Y esta tensión con la que estamos convocados, ¿no? Esta tensión entre la masividad deteriora la calidad, cada vez que ampliamos y ensanchamos la escolaridad tenemos más dificultades en los resultados de aprendizaje. Eso me parece que es importante señalar. Estas crisis que casi siempre se dan en marzo, ¿no? En el medio de la puja docente, generan otras agendas que no son tan estructurales como la que yo recién dije, sino más de coyuntura, pero que hay que atender. La verdad es que lo más positivo que tiene el debate público de la paritaria es que genera una agenda. Que cuando cerramos la paritaria, esa agenda se olvida. Porque la paritaria es tan tensa que cuando se cierra, si se cierra, disminuye después, debilita el debate posterior. Pero aparecen temas que yo quiero señalarlos rápido, en pos de contribuir humildemente a una agenda común, en donde nadie sea dueño de la verdad. Pero aparece, si es bueno el número de docentes del sistema, aparece el tema de relación alumno-docente, se compara regionalmente si Chile o si Colombia o si el Uruguay o si España tienen una mejor relación de alumnos docentes que nosotros. Por supuesto que atrás de eso viene el tema del ausentismo, viene el tema de las licencias, la comparación entre la escuela privada y estatal, y la formación docente, ¿no? Aparecen temas que en el debate se dan de mala manera, se dan como factura de uno al otro, no se dan como debate a ver si te lo gano. Entonces uno le dice, ustedes faltan mucho, y los otros le contestan, ustedes no invierten en infraestructura, y de ese debate no podemos salir. Y se dan cifras que todos no sabemos bien qué son, ¿no? 17% de ausentismo, y no sabemos cómo se construye, si incluye maternidad o no incluye maternidad, si estamos hablando de suplencias o estamos hablando de licencias, si la preocupación es una preocupación pedagógica del tipo que falta un día y no tiene suplente, o es una preocupación presupuestaria de que falta más de 3 días y implica 2 sueldos. Digo, es un debate muy congelado, ¿no? Y que aparte nos ocurre a todos, porque todos nosotros que estamos acá hacemos como 3 pasos en el debate. Tenemos un debate académico, la mayoría de nosotros hacemos vida académica y leemos a colegas que trabajan específicamente en temas académicos. Después tenemos la necesidad de traducirlo a la política, a la discusión política, ese dato académico. Pero después tenemos la necesidad de discutir con Vilota, ¿no? Que dice 17 y grita, y uno no tiene el tiempo de decir, bueno, ¿qué es 17%? Digo Vilota, pues no tengo nada contra él, tengo respeto,
Digo, a esa dinámica de Twitter, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es construir buenos números para saber qué estamos hablando. Si queremos solucionar los problemas, si queremos ganarle al otro es otra cosa. Pero si queremos solucionar los problemas tenemos que saber qué es ese número. Y comparar, porque digo, si nosotros miramos en el caso de la docencia la maternidad, bueno, seguramente tenemos más licencia de maternidad nosotros en la docencia que los camioneros, ¿no? Entonces, esa comparación es diferente. Y vuelvo a decir, y una cosa es la suplencia, que implica 2 sueldos, y otra cosa es la falta, que no implica suplencia, que es la que deteriora lo pedagógico, pero no deteriora lo presupuestario. O no llegar a números de manera fácil, a ver cuántos suplentes hay, son el 20% del total, listo. Porque hay suplentes que no implican doble sueldo. A mí me pasaba mucho eso, ¿no? A mí todos los gobernadores, yo tuve 2 gobernadores y 4 o 5 ministros de Economía. Y todos me decían, che, pero tenés por cada cargo docente tenés 5 sueldos. Eso va variando, 3, 5, 8, depende del interlocutor. Y yo decía, mira, si yo tuviese 5 sueldos, de 300.000 cargos tendría que emitir 1,5 millones de cheques. Y emito 400.000 cheques. Entonces no me da eso. No digo que no haya ausentismo. No digo que no haya problemas de sobreabundancia a veces de suplencia. Lo que digo es saber lo que en lo cotidiano decimos, cómo es el tamaño del animal. Pues si yo no sé el tamaño del animal, lo voy a ir a cazar con un arma equivocada. Y lo otro que yo propongo, y voy cerrando, es, lo otro que yo propongo es, primero discutir qué escuela queremos. Y después ir a esta discusión de números. ¿Por qué? Si Gustavo me permite este ejemplo, y con eso termino. Digo, si yo tengo aulas de 20 alumnos o de 25 alumnos, voy a tener más docentes que si tengo aulas de 50 alumnos. Y si tengo aulas de 100 alumnos, voy a disminuir la carga docente. Entonces, ¿cuál es la discusión del número? Si no discutimos qué escuela queremos. Si no discutimos cuántos alumnos queremos que haya por aula. Porque si yo creo que hay que mantener el sistema de educación hospitalaria, yo sé que alguien muy eficientista me va a decir, ¿por qué voy a atender a un pibe en un hospital que tiene una enfermedad, digo algo brutal, para conmover, que tiene una enfermedad terminal y que yo voy a estar gastando un docente que aparte la relación es 1-1? No puedo analizar la educación desde ese lado. No, la educación especial, que muchos de ustedes trabajarán en ella, es cara, sí es cara, pero hemos decidido como sociedad atender a esos problemas. Si queremos que haya bibliotecarios y queremos que haya equipos multidisciplinarios en las escuelas, vamos a tener más docentes. Si queremos tener directores full time o directores de educación exclusiva, vamos a tener más docentes. Si vamos a atender las escuelas rurales de menos de 10 alumnos, vamos a tener más docentes. Entonces, primero tenemos que definir la política y después discutir los porcentajes. Cuando uno discute los porcentajes sin discutir política, lo que está haciendo es marketing negativo de un sistema educativo como el de la provincia de Buenos Aires, que fue pionero en educación inicial, fue pionero en educación artística, no en mi gestión, 50 años antes, que fue pionero en educación especial, que realmente atiende escuelas rurales, atiende escuelas de islas, atiende escuelas hospitalarias, atiende cárceles, atiende el domicilio, y que esa complejidad, ¿no? Alguna vez yo me dice Aleph educativo, no se puede resolver con una cifra que lo único que sirve es para tener una imagen peyorativa de este sistema. De aquí en adelante, y cierro, tenemos que construir una agenda común. Una agenda común que yo tenía como 20 puntos que no se pueden desarrollar acá y que se tiene que confrontar con otras agendas que seguro tendrá Andrés, que tendrá Luis, que tendrá Gustavo y todos ustedes. Yo digo 2 y cierro. Me parece que hay que discutir mucho la escuela secundaria. Salvo que creamos que con la misma escuela secundaria vamos a atender a otra población.
Creo que hay que discutir mucho el sistema de supervisión docente porque estamos supervisando de la misma manera que supervisábamos en el siglo XIX, y creo que hay que discutir mucho la formación docente y los institutos terciarios. Dejo estos tres, hay muchísimos más, les agradezco mucho la atención que me dan. Gracias, Mario, por acercarte a Berazategui y compartir con nosotros esta mañana. Ahora es el turno de Andrés Delich, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires.